Buenos días. ¿Están despiertos? Si no, hay café. Pues primeramente me da mucha alegría estar con ustedes esta mañana y quiero agradecerles por la invitación que me dieron de estar aquí con ustedes esta mañana para compartir un poco sobre el martirio, sobre la persecución de la iglesia que ha pasado, pero que sigue pasando, de hecho, mucho más de lo que nos damos cuenta. Creo que el Padre va a compartir un poco sobre eso en la tarde, sobre la persecución en el tiempo de ahora, de hoy, pero solamente para que nos demos cuenta, hay más mártires en el último siglo que en toda la historia de la iglesia. En el último siglo que hemos vivido ha habido más mártires cristianos, católicos, que toda la iglesia, la historia de nuestra iglesia, que es algo muy interesante que tenemos que pensar, porque significa dos cosas. Una, que gracias a Dios tenemos a personas que todavía están dispuestas a entregar su vida, a comprometerse a Dios, a dar todo por Dios, por Jesús, pero también que somos perseguidos de una manera distinta. La fe ha cambiado, el mundo ha cambiado, y hay un ataque contra la fe o hacia la fe en una manera más concreta, que estamos viendo, podemos ver. Tal vez para nosotros es algo que no nos podemos tal vez imaginar, primeramente porque vivimos en los Estados Unidos, donde tenemos la libertad de rezar y de vivir nuestra fe con libertad hasta el momento, pero también porque no hemos visto nosotros en nuestro tiempo tal vez esa directa consecuencia de lo que es el llamado cristiano católico. Obviamente ustedes saben que cuando digo cristiano nos estamos refiriendo a nosotros, porque somos los primeros cristianos y la fe que Cristo mismo fundó. Entonces, algo que hay que pensar. Entonces me da mucho gusto poder estar con ustedes, poder compartir un poco sobre este tema y espero tal vez puedan tomar algo que aprender sobre esto. Yo sé que acabamos de rezar, pero vamos a encomendarnos en las manos del Espíritu Santo, de nuestra Madre Santísima, para que nos ayude a nosotros a abrir nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por nuestra fe. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el único que nos enseña cómo vivir, cómo ser felices, cómo tener paz. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes esta mañana para seguir descubriendo esta invitación que nos das. Que seamos dispuestos de la misma manera que tú lo hiciste, de entregar nuestras vidas a un Padre que nos ama, un Padre que sabe que es lo mejor para nosotros. Te pido, Señor, que quites cualquier duda, cualquier temor, cualquier ansiedad que nuestra fe nos causa, pero que tengamos esa misma valentía que tú tuviste para decir sí y entregarte completamente a la voluntad del Padre. A ti, Madre Santísima, nos encomendamos en tus manos. Te pedimos que nos cubras con tu manto de protección, que nos des esa misma fe que tú tuviste de decir sí en medio de todas las cosas que esa respuesta pudo causar en tu vida. Madre, te pedimos que nos des humildad y un abandono completo a tu Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tal vez para clarificar un poquito, yo soy el Padre Pedro Saucedo, padre aquí de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y anteriormente estuve en la parroquia de Holy Family en Glenville, estuve ahí solamente un año. Antes de eso estuve en la parroquia de Santa Elena en Southgate. Fue donde empecé a ejercer el ministerio después de la ordenación. Estuve ahí 3 años y luego el arzobispo me pidió que trabajara en la oficina de vocaciones como el vicedirector de vocaciones. Ahora trabajo como director de vocaciones y también encargado de la casa de formación de los muchachos que están en la universidad, los seminaristas que están en la universidad.
que están trabajando, están diseñando su vocación. Entonces he hecho esto por los últimos 4 años y me da mucho gusto trabajar especialmente con estos jóvenes. Hablaba con el señor José Luis. Juan Saúl, con Juan Saúl, que hablábamos un poco sobre la vocación, ¿verdad? Y los problemas que estamos enfrentando, que yo creo en cierta manera está muy relacionado con el tema de hoy. El trabajo, como les he comentado, es con los jóvenes, con los muchachos que van decidiendo su vocación. Y me preguntaba que si hay vocaciones. Le digo, pues hay, pero me gustaría tener más. Y hablamos un poco sobre los retos que estamos enfrentando. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto. El martirio requiere un esfuerzo muy radical, una entrega muy radical. Y si alguien no tiene esa entrega, si le cuesta eso, pues ¿por qué va a querer dar su vida? Entonces en los jóvenes estamos viendo esta realidad que les cuesta entregarse de esta manera a Jesús. El mundo para ellos pues, les ofrece mucho más. Gracias a Dios, eventualmente se dan cuenta de que eso no es cierto, que el mundo solamente les da cierta felicidad, que el mundo solamente les promete cosas artificiales, pero Cristo es el único que nos puede dar la vida. Y el martirio es un ejemplo, una reflexión muy, muy grande de eso, que en el martirio encontramos algo distinto, encontramos una esperanza por vivir por algo más. Y pues ese es mi trabajo es trabajar con los jóvenes, con los muchachos. Les pido que recen. Yo sé que muchos de ustedes vienen aquí de la arquidiócesis, pero también de la diócesis de Orange, para que tengamos más jóvenes a la vida religiosa, al sacerdocio, pero también al matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, ustedes que están casados saben que hay también, en cierta forma, una manera de vivir un martirio, porque significa que te tienes que entregar completamente a esa vocación que Dios les ha dado. Y por medio de entregarse, Dios da vida, que es lo que es el martirio. El martirio, en entregarse, produce algo. Entonces, ese es mi trabajo. Mi trabajo es trabajar con los jóvenes. Gracias a Dios, me ordenaron en el 2018, hace 7 años ya, y han sido unos 7 años llenos de mucha gracia, mucha alegría, muchas bendiciones que Dios me ha concedido por medio del ministerio, y estoy muy agradecido por la vocación que Dios me ha llamado, y que tuve, pues, gracias a Dios, la sabiduría de saber cómo responder. Tomó mucho tiempo, obviamente, ¿verdad? Mencionaron también un poco sobre mi familia y sobre el pasado que tuve. Yo nací en la ciudad de Baldwin Park, en Los Ángeles. Mis papás son mexicanos, mi mamá es de Jalisco, mi papá es de Aguascalientes. Y nosotros crecimos aquí en Los Ángeles. Somos 4 hermanos y una hermana, y gracias a Dios todos casados con sus hijos. Yo obviamente en la vida sacerdotal, pero una de las cosas que a mí la gente me pregunta, padre, ¿cómo fue que encontró su vocación? La gente piensa que Dios, ¿verdad?, nos ilumina de una manera muy grande, pero tal vez algunas personas sea cierto, pero para mí, y yo creo que para muchas otras personas, la vocación es algo que se encuentra en un proceso, en una entrega muy tal vez despacio, podemos decir, donde Dios va comunicando, Dios va dándonos una gracia de poder entender su presencia y de poder responder adecuadamente. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente es de que yo encontré mi fe primeramente con mis padres. Gracias a Dios, tuve unos padres que vivieron su fe de una manera extraordinaria, pero no de una manera que uno se imagina, ¿verdad? Muchas veces una de las cosas en que nos equivocamos es decir, pues yo voy a misa, yo estoy involucrado en un ministerio, este ministerio o otra cosa, y eso es lo que me hace cristiano. Pero la vocación, acuérdense, es el llamado de Dios que nos permite vivir nuestra fe de una manera única. Y yo recuerdo como niño ver el amor que mis padres enseñaban entre ellos. Y ese amor, para mí, de alguna manera misteriosa, pude ver el amor de Dios por medio del amor de ellos. Y poco a poco, ¿verdad?, empecé a entender
obviamente íbamos a misa, nos confesábamos, rezábamos el rosario en las tardes. Era una familia, una fe muy sencilla, pero con gran profundidad. Y fue más que nada por el ejemplo de mis papás, que se entregaron el uno al otro en esos retos como matrimonio, pero que reconocían su deber como padres y su deber de compartir la fe. Entonces, en mis primeros años de la vida, mis padres me enseñaron una fe muy hermosa. Y ya después yo como que empecé a preguntar las preguntas que muchos de nosotros nos preguntamos sobre la vida. Y poco a poco fui aprendiendo las cosas de la vida, a veces tomando decisiones tal vez no muy buenas. Aprendí de esos errores y reconocí que solamente Dios me puede dar lo que estaba buscando. Y ya después de la prepa estuve como misionero por un año, trabajando con los jóvenes alrededor de todos los Estados Unidos. Y allí aprendí algo muy importante. Aprendí la importancia de compartir nuestra fe. Algo que yo creo que muchos de nosotros, que la iglesia en general ha perdido. Nos hemos acostumbrado a algo muy interesante, especialmente como iglesia, como la institución de la iglesia. La iglesia está acostumbrado a dejar que la gente venga hacia nosotros. Y hemos perdido el llamado que Cristo nos dio, el mandato que Cristo nos dio, de salir al mundo hasta ser discípulos de todas las naciones y convertirlos en cristianos. Y eso pues ha causado un problema. Vemos que obviamente vivimos en una sociedad que ya no es cristiana, una sociedad que no vive los valores de la fe cristiana, de la fe católica. Vivimos en un mundo, de hecho hay dentro de la iglesia, estamos diciendo que ya no estamos viviendo en un tiempo de cristianismo, sino que estamos regresando a un tiempo apostólico. ¿Qué significa eso, verdad? Si uno le preguntaba a una persona hace 20 años, 30 años tal vez, 40 años, si creía en Dios, el 90% de las personas decían sí, especialmente aquí en nuestro país, en los Estados Unidos y obviamente en México. Muchos de ustedes son mexicanos o de Centroamérica, tal vez en los países latinoamericanos tenemos una tradición muy fuerte en la fe. Y de nuevo, si le preguntábamos a alguien hace 20, 30 años en qué creía, si creían en Dios, pues sí, la mayoría decía que sí. Ahora le preguntamos a alguien y creo que menos del 60% dice que cree en Dios. Y como que hasta ese porcentaje está un poco no tan convencido de la presencia de Dios en sus vidas. O de quién es Dios. Tal vez diga, creo en Dios, pero su vida refleja otra realidad. Entonces estamos viviendo lo que los apóstoles vivieron al inicio de la iglesia, que es salir al mundo a compartir el evangelio, ¿verdad? Los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, no se quedaron cerrados en el cuarto, sino que Cristo les llamó a salir a compartir el evangelio. A mí me gusta bastante esta idea de ver qué es lo que los primeros cristianos estaban haciendo, qué es lo que ellos estaban viviendo. Y de hecho acabamos de pasar hace unas semanas el tiempo de la Pascua, hace unos meses tal vez, de la Pascua. Y me gusta mucho el tema de la Pascua porque en las lecturas escuchamos de los Hechos de los Apóstoles en la misa, que nos hace ver, nos hace entender, nos hace reflexionar sobre la vida de los primeros cristianos. Y vemos cómo los cristianos estaban dispuestos a entregar todo. Una de las cosas que estaba leyendo hace poco un poco de la historia de la iglesia y hablaba sobre ese tiempo, ¿verdad? Sabemos que miles y miles de personas estaban siguiendo a Cristo durante el tiempo cuando Cristo estaba predicando pues, el mensaje que vino a predicar. Sabemos que en algunos momentos hasta 20,000 personas estaban presentes en los momentos donde Jesús estaba predicando. Vemos que cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, dice que había 5,000 hombres, no incluyendo a las mujeres y a los niños. Entonces podemos decir que alrededor de 20,000 personas estaban allí, ¿verdad? Entonces muchas personas estaban escuchando el mensaje de Cristo. Sabemos que
un poco después de esa cita bíblica, que Jesús empieza a hablar en Juan 6 sobre el pan de vida, el discurso el discurso del pan de vida. Y dice los evangelios que los cristianos empezaron, o las personas que los discípulos, podemos llamarlos, se empezaron a ir, porque esa enseñanza se les hacía muy, muy difícil. Y luego Jesús voltea hacia Pedro y los apóstoles y les dice, ¿también ustedes se van a ir? Y dice Pedro, pues ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si tú eres el Mesías, el que nos da vida. Y lo que estaba leyendo decía que después de que Jesús murió, que pasa un poco después del discurso de pan de vida, después de que Jesús murió, resucita y asciende hasta el cielo, que probablemente solamente sobraban alrededor de 100 discípulos, los 12 apóstoles, nuestra Madre Santísima, las otras mujeres que estaban presentes y los otros fieles que se quedaron. Y de esos 100 empezó a crecer la iglesia, más y más y más y más. Y vemos que miles de personas empezaron a ser bautizados dentro de la iglesia. Les comparto eso, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que ver mucho de nuevo con el tema que estamos compartiendo hoy. El tema del martirio, la persecución de la iglesia. Tertulio decía que la fe de la iglesia nace de la semilla de la sangre de los mártires. Lo vemos en la fe cristiana con los mártires, con los cristeros, gracias. Con los cristeros que en México dieron su vida, y vemos que la iglesia florece en una manera muy distinta, y lo vemos en otros lados del mundo. Cuando ha habido persecución, siempre hay un fruto que nace de eso, nace vida por medio de la persecución de los cristianos. Entonces tenemos que estar conscientes, mis hermanos y mis hermanas, primeramente de la importancia, no solamente de reflexionar, ay, qué bonito, los mártires entregaron su vida. Sí, obviamente es un reflejo muy bonito del amor que uno tiene que tener hacia Dios, pero también, ¿por qué es importante eso? Y cómo es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un deber, en cierta forma, de ser mártires también. La iglesia habla sobre eso, no solamente hay un martirio de la sangre, pero habla sobre un martirio blanco, podemos decir, o white martyr, dice la iglesia, que es un martirio cuando uno es perseguido por las cosas que creemos, la manera que predicamos, la manera que hablamos, la manera que vivimos nuestra vida. Ustedes bien saben, los que tratan de vivir su fe bien, en veces la gente no nos entiende, la gente habla mal de nosotros, la gente nos critica porque estamos viviendo cierta forma, estamos viviendo la vida de cierta forma. Eso es el martirio que estamos viviendo ahora, y un martirio que se necesita más un ejemplo de vivir nuestra vida donde vamos a ser perseguidos. Y yo creo que por eso precisamente es que la gente se les hace complicado. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario conocí a unas religiosas que eran para mí un ejemplo muy grande de esa entrega hacia Jesús. Y le estaba comentando a una de las madres sobre algo que estaba pasando en mi vida, y tal vez unas dudas que estaba pasando por medio del discernimiento que estaba tomando. Era, no sé, mi segundo o tercer año en el seminario, y la madre como que se queda callada y luego dice, ¿sabes que el ser cristiano no es para los cobardes? El ser cristiano es para los valientes. Y luego me dice, ¿quieres ser cobarde? Digo, pues no. ¿Quieres ser valiente? Sí. Entonces dice, pues sí, adelante. Dios te da esa fortaleza, esa fuerza para seguir con lo que Él te ha puesto. Y es la vida que vivimos. Para el mundo, lo fácil es decir, bueno, voy a ir con lo que me conviene, con lo que se me hace fácil, con lo que me agrada. Pero el martirio, el cristianismo, lo que Cristo nos llama es de dejar nuestras vidas, de entregar nuestras vidas por algo más. San Pablo hablaba sobre esto. Hay que tener nuestros ojos hacia el cielo. Decía, hay que vivir por las cosas eternas. Y eso es difícil, porque las cosas de la vida que nos ofrecen una felicidad, el dinero, las pasiones físicas, humanas, de la carne, tal vez en el momento nos agradan, nos dan algo instante. Pero las cosas de la fe, las cosas eternas, en veces no se ven inmediatamente, no vemos el efecto en ese momento.
Y por eso para muchas personas se les hace difícil. Puedo recibir algo de felicidad, algo de vida, algo de sentirme lleno cuando hago esto, por un momento. Pero todos nosotros sabemos que eso no dura para siempre. Lo único que dura para siempre es nuestro encuentro con Jesús, nuestra entrega hacia Él, la vida que encontramos en nuestro Señor. Y es lo que vamos a hablar en este día. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el martirio, lo que Dios nos está llamando a vivir y lo que quiere de nosotros. Hay dos temas que me pidieron que compartiera. El primer tema es sobre esto, sobre la iglesia primitiva y sobre la persecución de los cristianos. Y luego la segunda cosa es sobre San Felipe de Jesús, que fue el primer mártir mexicano, el primer santo mexicano. Creo que vamos a pasar un poquito más de tiempo a hablar un poco sobre la historia de la iglesia primitiva, y luego ya la segunda parte hablamos un poco menos sobre la vida de San Felipe de Jesús y qué podemos aprender de él. Un santo mexicano que fue perseguido, que fue franciscano, fue mandado a Japón, y ahí fue donde entregó su vida como mártir. Entonces vamos a hablar un poco sobre él, y también un ejemplo que yo creo que es muy bonito contemplar lo que él nos da, un muchacho de 25 años que fue dispuesto a entregar todo. Yo creo que primeramente es importante hablar un poco sobre lo que Jesús dice, ¿verdad? Si queremos saber qué es qué es lo importante aprender ese día, tenemos que empezar siempre con lo que Jesús nos invita a contemplar. Algunas frases bíblicas, citas bíblicas que me gustaría compartir. Primero, Mateo 5, que nos dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Nos da a entender Jesús algo sobre nuestra identidad como cristianos. Y nuestro deber como cristianos, como católicos, es que siempre tenemos que vivir por la justicia. El deber, lo que Dios nos concede como seres humanos. Y hablar por las cosas de la justicia, por ejemplo, cuando hablamos como iglesia sobre los temas de provida, mucha gente, tristemente, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no está de acuerdo sobre eso. Pero la justicia es de hablar sobre esas cosas. Y que Jesús lo habla muy claramente. Vamos a ser perseguidos cuando hablamos sobre estas cosas. Entonces, Cristo habla muy directamente sobre esto. Y sigue diciendo: bienaventurados serán cuando los insulten, los persigan y digan todo género del mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jesús habla muy claramente, ¿verdad? Que tenemos, es muy interesante, un poco irónico, el alégrense porque la recompensa es grande en los cielos, algo que compartí. Tal vez en el momento no podemos ver el efecto del vivir nuestra fe con gran devoción y con convicción, pero Jesús nos recuerda que no vivimos por las cosas del mundo. San Pablo, como les dije, habla sobre esto. San Pablo dice: no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y precisamente tenemos que vivir por esas cosas. Siempre San José María Escrivá decía: con una perspectiva sobrenatural. Una perspectiva sobrenatural. Vivan sus vidas siempre contemplando las cosas eternas. Porque si vivimos solamente por las cosas superficiales, pues sí se nos va a hacer complicado vivir por las cosas que nos cuestan. El sufrimiento, el dolor, la persecución no va a tener sentido. Pero si vivimos por las cosas eternas, sobrenaturales, pues allí es donde encontramos la razón por qué vivir nuestra fe como Dios nos invita a vivirla. En Juan 15 nos dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los persiguieran a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes.
Eso para mí es algo muy, muy importante. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Acuérdense que nuestra meta en la vida es ser como Cristo. Ustedes son hijos y hijas de Dios. Y su identidad, su imagen, su reflexión tiene que ser esta cuestión. De hecho, el pecado típicamente no es pecado nomás por ser pecado. Hay cosas que son objetivamente malas. El homicidio, el aborto, cosas que sabemos que muy claramente podemos decir que no son buenas. Pero el pecado muchas veces es pecado porque fallamos vivir nuestra dignidad como hijos y hijas de Dios. Dios nos ha hecho en su imagen. San Pablo nos dice, es fallar la marca, es no tocarle la marca donde debe de ser. Y nuestra identidad como hijos y hijas de Dios, nuestro deber, en otras palabras, es conformar nuestros corazones al corazón de Jesús, al corazón de Dios, convertirnos poco y poco más a esa imagen de Dios. Comentaba hace unos días sobre una homilía que cuando era muchacho decía, yo nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a ser como él. Y ahora ya un poco más, madurando un poco, creciendo un poco, me veo las cosas, veo la persona que soy, el hombre que soy, y veo muy claramente esa imagen de mi papá en mí, ¿verdad? Y es cierto con nuestra vida con nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, que nuestra vida tiene que reflejar la vida del Padre. Y eso es cierto porque no solamente aceptamos esa dignidad, pero también podemos compartir, porque somos más imagen de Dios, quién Dios es para el mundo, ¿verdad? Si nosotros somos una imagen de Él, entonces el mundo puede ver por medio de nosotros al Padre, que es algo increíble, algo muy, muy bonito que los santos vivían. Su martirio no tuvo que ver nada con ellos. Su martirio fue Jesús revelándose por medio de ellos algo más profundo. Y entonces esta imagen Jesús nos dice ahora en el Evangelio de Juan, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Entonces si queremos ser como Cristo, no podemos decir, yo solamente quiero ser como Cristo en este aspecto. No, Cristo fue perseguido, y porque Cristo fue perseguido, también nosotros vamos a ser perseguidos. Y tenemos que aceptar esta realidad. Cuando estaba en la parroquia de Santa Elena, en la ciudad de Salqui, pasaba diariamente por una iglesia, que estaba cerca de la parroquia de la parroquia donde estaba, que se llamaba la iglesia Para de Sufrir. A mí se me hacía muy interesante eso, ¿verdad? Porque en el mundo cristiano protestante hay una idea que si uno cree en Dios, si uno se entrega a Cristo, muchas veces lo usa para cuestión económica, si uno da a la iglesia, Dios te va a bendecir. Pero yo me imagino que si le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes? Porque imagino que muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes son fieles, tratan de ser fieles a su camino con el Señor. Si les pregunto a ustedes, ¿quién no ha sufrido? Pues nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Todos hemos pasado por dificultades, por enfermedades, por cosas difíciles en la vida. El ser cristiano, porque Cristo lo vivió, significa que vamos a sufrir. Cristo fue perseguido, Cristo fue crucificado, hablaron mal de Él, y si nosotros queremos ser como Cristo, eso es parte de eso. Esa realidad va a ser parte de nuestro camino con el Señor. En otras palabras, no va a ser fácil, o no es fácil, no debe de ser fácil. Lo que le digo a los muchachos que están discerniendo, si su vida es fácil, si ustedes todo les sale bien, que todos no tienen dificultades, tal vez tienen que evaluar de nuevo su camino con el Señor. Tal vez tengan que ver de nuevo qué es lo que Jesús, o cómo es que ellos están entregando completamente a Jesús. Porque debe de haber algo de sufrimiento. Tampoco no vivimos solamente por el sufrimiento, porque yo creo que también Dios nos da la oportunidad de gozar, de disfrutar de las cosas de la vida, ¿verdad? Pero ciertamente porque sabemos que no vivimos por este mundo, va a haber momentos donde la vida nos va a costar un poco, igual que le pasó con Jesús. El punto de ahí es de que Jesús nos llama, nos invita
a contemplar un poco sobre nuestra identidad como hijos e hijas de Dios y cómo es que, porque somos hijos e hijas de Dios, porque somos su reflexión de Él, imagen de Él, también nosotros vamos a pasar momentos difíciles si estamos viviendo nuestra fe con convicción. Mateo nos recuerda, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvado. Entonces, el ser odiados por ser cristianos, ¿verdad? Los primeros cristianos, lo vamos a hablar un poco, fueron odiados. La razón que hubo persecución de los primeros cristianos fue porque la gente no los entendía, la gente pensaba ciertas cosas de ellos y empezaron a perseguirlos. Y nosotros igual. Imagino que tal vez nosotros lo hemos encontrado, lo hemos visto. Muchas veces lo veo en ustedes papás, no sé si han pasado por esto, lo veo en mis propios papás, que cuando ellos han tratado de enseñarnos algo a nosotros, tal vez en particular mis hermanos menores, más chicos que yo, no siempre han entendido lo que mis papás les han tratado de compartir. En cierta forma, en compartir su fe, hay un malentendido. Y el momento los mismos hijos no entienden al padre. Y hay un sufrimiento ahí que los padres, lo veo mucho con los papás. Están tratando de enseñar a sus hijos algo, el mundo les está diciendo otra cosa y hay alguna batalla entre esas realidades. Entonces hay algo muy práctico, muy real. El ser odiado, literalmente, veo a muchos papás que hay problemas, conflicto entre los hijos por esta cuestión. Mateo 10, también 16 nos dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de los lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Cristo mismo, esas palabras son para sus discípulos, los está mandando a compartir el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice? Yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Cristo mismo reconoce que hay lobos en el mundo que quieren causar dolor, sufrimiento, que nos van a atacar. Y Él mismo habla, no habla con palabras bonitas para los apóstoles, les dice la realidad. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que entregue su vida y que cargue su cruz. Ese es el mandato que Dios nos da. If you want to be my disciple, deny yourself, pick up your cross and follow me. No hay otra palabra. Cristo nunca nos dice, si me sigues, vas a ser feliz, no va a haber sufrimiento. Nos dice, va a haber sufrimiento. De hecho, San Pablo también dice, nosotros como cristianos proclamamos a Cristo crucificado. Y esa imagen de Cristo, que nosotros estamos muy acostumbrados como iglesia, es algo bonito, ¿verdad? Contemplar el amor de Dios es tan grande que se fue dispuesto a entregar su vida por nosotros. Pero algo que se nos olvida, Cristo en todo lo que hizo vino a dejarnos un ejemplo de cómo vivir. Y si Cristo entregó su vida a la cruz, si Cristo cargó su cruz, entonces para nosotros también nos da un ejemplo de cómo cargar nuestra cruz, cómo vivir los sufrimientos. Por virtud de esa realidad, sabemos que vamos a pasar dificultades por lo largo de nuestras vidas. Entonces empiezo con esas cosas, que tomó mucho tiempo, pero es bueno, porque yo creo que las palabras de Jesús nos enseñan algo muy, muy, muy importante. Entonces me gustaría seguir con el tema de la fundación de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que algo que me imagino muchos de nosotros, si no todos nosotros, conocemos muy bien, sabemos que es algo esencial de nuestra iglesia. Hablé un poco sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos permite entender, tenemos como iglesia documentos, historia que nos deja ver la presencia de Jesús en los primeros cristianos muy claramente. Entonces la era, lo que comenté, la era apostólica, ¿verdad? Apostólica, ¿por qué? Porque están viviendo en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Y dice, o sabemos que en el Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 47. Y dice el Hecho de los Apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos muy claramente una distinción entre acuérdense que los apóstoles, la mayoría de ellos, eran judíos.
a una vida distinta. Y eso era muy claro para los primeros cristianos, aunque eran judíos. De hecho hasta participaban dentro de las costumbres de los judíos, iban al templo, participaban en la lectura de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Hasta en esas cosas los apóstoles participaban. Pero también había muy claramente una distinción entre los judíos y los primeros cristianos. De hecho, fue la razón por que los cristianos fueron perseguidos. Fue la razón que Pedro negó a Jesús 3 veces, porque sabía que había algo distinto. Sabía que si él proclamaba a Jesús, pues le iba a pasar lo mismo a él. Entonces, pero sabemos, y les comparto esto porque nos dice, ¿verdad?, algo distinto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay una doctrina nueva. Los apóstoles, es lo bonito de nuestra iglesia como católicos, que nosotros no creemos solamente en la Sagrada Escritura, pero en las costumbres, en la tradición de la iglesia. Y la tradición son los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban enseñando algo antes de que la Escritura fue escrita. A mí se me hace muy interesante, un punto aparte, pero se me hace muy interesante lo que los protestantes nos critican, que nos enfocamos en las tradiciones más en la Santa Escritura. Bueno, la tradición existió antes de la Escritura. Fue una Escritura viva, podemos decir, antes de que empezaran a escribir las cosas que empezaron a escribir. De hecho, los primeros escritos que vemos fueron alrededor de los años 50 al 60. Jesús murió después de eso, ¿verdad? Antes de eso, mucho antes, 20, 30 años antes de que las primeras escrituras fueron escritas. Entonces, ¿en qué nos basábamos? En la tradición de la iglesia, en las enseñanzas de los apóstoles. Vemos que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, no la comunión que consumimos ahora, se refiere a la comunión, una comunidad. Hay una iglesia, eso es importante reconocer porque nos recuerda que hay una iglesia. No hubo distintas iglesias que nacieron de seguir a Cristo, sino que hubo una iglesia común. Todos se unían, reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el que les iba a dar, el que les dio vida y un propósito en sus vidas. Y luego dice el Hechos de los Apóstoles, en el partimiento del pan, obviamente, ¿a qué se refiere? A la Eucaristía. En el momento de la última cena, desde ese momento los apóstoles empezaron a vivir, los primeros cristianos, la Santa Misa, el recibir la Eucaristía, el consumir a Cristo como Cristo nos había mandado. Y en las oraciones, ¿verdad? Un encuentro personal, íntimo con Jesús diariamente. Entonces, eso es el nacimiento de la iglesia, eso es la base, algo muy, muy, muy sencillo, que de nuevo se me hace interesante que nuestros hermanos protestantes no puedan ver, que los apóstoles hablan muy claramente, estaban haciendo cosas que eran muy concretas, y perder esa tradición, perder esa realidad de lo que la Escritura misma nos dice, es apartarse de lo que Cristo nos ha hablado, ¿verdad? Nosotros como católicos no estamos haciendo algo fuera de lo ordinario, estamos viviendo lo que Cristo mismo nos mandó, lo que los apóstoles, los primeros cristianos, estaban viviendo. Obviamente sabemos que las figuras claves son San Pedro, en Mateo 16, tú eres el Cristo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Se da cuenta, manifiesta, da sus palabras concretas de ver a Jesús como el Mesías. La confesión de fe de Pedro se convirtió en la base de la iglesia. Tú eres el Mesías. Y eso sabemos históricamente, que los judíos están todavía esperando al Mesías, y nosotros como cristianos sabemos que Cristo mismo se revela como el Mesías. La base importante en nuestra iglesia como católicos, el Papa que viene desde la descendencia de Pedro. San Pablo también dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:16. Y luego vemos que San Pablo, sus viajes misioneros, extendió el cristianismo por todo el imperio romano.
y los otros apóstoles pues a todo el resto del mundo. Vemos algo muy importante. Las primeras comunidades cristianas, koinonia, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Koinonia, una comunidad. Koinonia viene de la palabra griega que significa comunidad. Que, de nuevo, una reflexión muy bonita porque nos recuerda que Cristo nos ha llamado a ser iglesia. Tal vez una reflexión más profunda es de que, ¿qué es el trabajo del enemigo? ¿Qué significa la palabra diablos? ¿Qué es la base? Dividir, arrancar, separar. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Unir, darnos comunidad, reunirnos juntos como hermanos y hermanas en nuestro mundo. Y entonces, si el enemigo, si el diablos ha venido a apartar, Cristo ha venido a unirnos, y debe de haber siempre un esfuerzo común por nuestra parte para reunirnos. Obviamente el papel del Espíritu Santo, dice Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina, que nos sigue guiando. Cada vez que vamos a misa, le pedimos la infusión del Espíritu Santo que esté sobre nosotros. Recibimos sacramentos que todos, especialmente el sacramento de la confirmación, nos da los dones del Espíritu Santo para poder entender, vivir nuestra fe como Cristo trabajó en medio de los primeros cristianos, los discípulos, los apóstoles. Cuando estaban en el cuarto, el Espíritu Santo vino sobre ellos, los iluminó, abrió sus mentes, sus corazones, para poder ver la presencia de Jesús, la presencia de Dios, perdón. Y luego el culto y los sacramentos. Estamos hablando de nuevo sobre la primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que están haciendo? Si se dan cuenta, suena mucho como lo que hacemos hoy. Los primeros cristianos daban gran importancia a la Eucaristía. Ese es mi cuerpo, que por nosotros es dado. Hacer esto en memoria mía, Lucas 22. También practicaban el bautismo como signo de arrepentimiento e inclusión en la comunidad, Hechos 2:38. Sabemos que los apóstoles predicaban y familias y comunidades empezaron a bautizar. Entonces hay una práctica del culto, de practicar los sacramentos desde el inicio de la iglesia. Que de nuevo es fácil criticar, no entender nuestros hermanos y hermanas que no son católicos, pero nosotros nos basamos de nuevo en medio de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar un poco sobre las creencias y las enseñanzas claves dentro de la fe. Primeramente, la cristología. Eso es importante porque todo lo que estamos hablando, porque tiene que ver con la razón por qué los primeros cristianos fueron perseguidos. Entonces, la cristología, el concilio de Nicea proclamó el credo que ahora rezamos, que de hecho algo muy interesante, si van a algunas de las iglesias protestantes, proclaman el mismo credo que nosotros creemos y rezamos en nuestras iglesias católicas. El credo niceno afirma que Jesús es engendrado, no creado, junto con el Padre, ¿verdad? Algo que le da reconocemos o afirma lo que la iglesia ha creído desde el inicio, que Jesús es Dios. Jesús vino a darnos una vida y nos ha transformado cuando creemos en Él. El fundamento de la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Que para nosotros es muy importante, porque de nuevo, si Jesús es la palabra revelada al mundo, Jesús viene al mundo en la encarnación, se hace hombre y proclama su evangelio, todo lo que Jesús vino a hacer. De hecho, Juan, si van al último capítulo de Juan, dice: y muchas otras cosas Jesús hizo que no se pueden escribir en la Santa Escritura, porque no tuviéramos suficientes páginas para entenderlas o para escribirlas. Entonces, nosotros como católicos, de nuevo, es porque seguimos la tradición de la iglesia, porque creemos en la tradición. En Marcos, otra de las enseñanzas claves es el reino de Dios, centrar en el mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Cristo nos invita a un arrepentimiento por medio de Él. Los judíos vivían su vida ofreciendo sacrificios, ofreciendo oraciones. Cristo dice, Cristo viene y Él mismo es la redención para el mundo. Si no creemos en Él, no tenemos la salvación. Entonces es algo esencial en nuestra vida. La misión de la iglesia, el gran mandato, ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28. Algo que la iglesia nos sigue invitando a hacer a cada uno de nosotros. Y luego, esta enseñanza que vamos a ver enseguida, los mártires. Tertuliano, que vivió en el segundo siglo, dice, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Esta famosa cita resalta cómo el martirio se veía como un testimonio poderoso en la iglesia primitiva. En cierta forma, había santos que querían dar su vida para hacer ese testimonio para el mundo. Estaban dispuestos a entregarla porque reconocían que había algo que podían hacer dentro de esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Mucha información, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la persecución de los primeros cristianos. La persecución de los primeros cristianos. Déjame tomar un poquito de agua. Muy bien. La persecución de la iglesia cristiana empezó esencialmente desde el principio. Vemos que entregan a Jesús. Vemos que la razón que Pedro niega a Jesús 3 veces es porque él sabe las implicaciones de lo que es ser llamado cristiano, lo que es ser seguidor de Cristo. Fue porque tuvo temor. Sabemos que los apóstoles estaban encerrados en el cuarto. ¿Por qué? Porque tenían temor, tenían miedo. Entonces la persecución existía desde el principio, desde que Jesús estaba vivo, desde que fue crucificado y obviamente después de que resucitó, ascendió al cielo. Sabemos que la persecución existía dentro de la iglesia. Entonces hubo algo constante dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué había esa persecución? Obviamente porque los judíos no veían a Jesús como Mesías, como el Mesías. Ellos lo veían como un hombre loco que no sabía lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo. Y más que nada, los judíos no querían aceptarlo porque la imagen del Mesías no era quien Jesús era. Ellos se imaginaban al Mesías como, no sé, alguien que venía con poder y autoridad, como un rey. Y Jesús sí es rey, obviamente, sabemos, pero no vino de esa manera, vino de una manera muy humilde, vino y entregó su vida en una manera muy humilde. Un rey no se puede morir de esa manera. Y otra cosa que los judíos les hacía difícil entender es el reto o las cosas que Jesús retaba dentro de las enseñanzas de los judíos. Los llamaba hipócritas. Les decía que las cosas que ellos hacían no eran buenas. Entonces, los judíos, pues, ¿cómo iban a aceptar a alguien como el Mesías que les estaba diciendo que todas las cosas que ellos estaban haciendo no eran lo que Dios quería para ellos? Cristo no funda una iglesia, confirma por medio de su existencia y entregar su vida nuestra iglesia como cristianos. Nos da a entender algo más. Y luego seguimos los primeros apóstoles. Sabemos que todos ellos, aparte de Juan, fueron martirizados. Todos fueron martirizados. Juan murió de su vejez, pero todos los apóstoles fueron martirizados. Vamos a hablar sobre algunos momentos importantes. Las primeras persecuciones, la postura del Imperio Romano. Los cristianos fueron frecuentemente malentendidos como una secta subversiva. La gente no entendía quién eran los cristianos. No entendían por qué vivían de la manera que vivían. San Justín Mártir, que vivió en el segundo siglo, entre los años 100 y 165, decía: no somos ateos, sino que reconocemos al único Dios verdadero.
Esa es en la carta, la primera apología, capítulo 6. Se está tratando de aclarar qué es lo que la gente entendía de ellos. Entonces, desde el principio del tiempo los cristianos no fueron entendidos. La gente no sabía qué hacer con ellos, no sabía qué entender de ellos. Tertuliano, de hecho, habla sobre esto. Hablaba que la gente, pues, los cristianos, ¿qué dicen los Hechos de los Apóstoles? Que ayudaban a las viudas, que daban de sus cosas materiales, en particular el dinero, para el bien de toda la comunidad. Algo que los paganos no hacían, algo que los judíos tal vez no hacían, algo que el resto de las religiones no hacían. Los cristianos eran distintos. Entonces la gente decía, esos son un poco raros. Que es una reflexión muy bonita para nosotros, porque nos tenemos que preguntar nosotros mismos, nosotros nos tenemos que preguntar si somos como los primeros cristianos. Porque nos hemos convertido, Jesús vino a dar una manera distinta de vivir, nos hemos convertido mucho como el mundo, como cristianos. No sé si saben quién es Gandhi, un líder de una iglesia del oeste. Le preguntaron, ¿qué piensas de Cristo, de la iglesia cristiana? Y dice, me gusta quién Cristo es, pero no me gustan los cristianos porque no son nada como Cristo. ¿Verdad? Y eso es cierto. Nosotros vemos nuestras vidas como cristianos, como católicos, y muchos de nosotros no refleja la realidad de quién Cristo es. Bueno, el punto es de que San Justino Mártir empieza a defender, a ver la vida en una manera distinta. El rol de los judíos, la persecución de los cristianos también vino de parte de las autoridades judías. En los Hechos de los Apóstoles vemos que entonces los sacaron de la ciudad y lo comenzaron a apedrearlo. El Señor Jesús, recibe mi espíritu. De hecho, creo que vamos a terminar allí. I'm going to finish there, take a little break, and then continue with the rest of the talk. Is that okay? Muy bien. Vamos a seguir ahorita, después de unos 5 minutos de break, con las grandes persecuciones dentro de la iglesia. Sé que hablo mucho, ¿verdad? Entonces voy a tratar de dar esos puntos, pero también hablar sobre cosas más prácticas para nosotros como católicos. ¿Amén? Muy bien.